¿Por qué un imperio tan vasto y respetado como Persia dejó de llamarse así? Esto no es un simple cambio de nombre. Es una travesía silenciosa entre eras, donde siglos de guerras, saberes y creencias se fusionaron en una nueva identidad. Mucho antes de que existiera el Irán moderno, esta tierra fue el escenario de civilizaciones milenarias, como los elamitas, que erigían ciudades mientras el mundo aún despertaba. Allí, entre desiertos y montañas, nació un pueblo que aprendería a resistir, adaptarse y renacer con cada invasión, con cada imperio caído, desde los medos diplomáticos hasta los persas visionarios de Ciro el Grande, desde las reformas monumentales de Darío hasta las llamas del zoroastrismo que enfrentaron la luna creciente del Islam. Nada de esto desapareció, solo cambió de forma. E incluso cuando los nombres se alternaban, Persia para los extranjeros, Irán para los hijos de la tierra, el alma seguía intacta, esperando el momento de revelarse al mundo bajo su rostro más antiguo y al mismo tiempo más nuevo. Hoy vamos a descubrir por qué esta transición de nombres alberga una de las historias de identidad más fascinantes de la historia humana. Porque entender por qué Persia se convirtió en Irán es entender cómo una civilización puede atravesar milenios sin jamás perderse a sí misma. La naturaleza, con sus caprichos y misterios, diseñó la meseta iraní como un escenario aislado y a la vez estratégico, rodeada de montañas imponentes, desiertos inmensos y mares antiguos. Esta tierra no solo era difícil de alcanzar, sino que moldeaba al tipo de pueblo que en ella vivía. Desde el segundo milenio antes de nuestra era, este terreno dio origen a civilizaciones resilientes que aprendían a negociar con los extremos para sobrevivir. No era el lugar más acogedor, pero justamente por eso exigía ingenio, adaptabilidad y visión. Como bien sabían los antiguos reyes de Mesopotamia, quien domina la geografía, domina el destino. Entre las primeras culturas en florecer en este crisol de contrastes estaban los elamitas. Maestros en organización urbana, no solo erigieron ciudades, sino que también registraron su presencia a través de la escritura. En Susa, capital de su imperio, no faltaban templos, palacios y archivos de arcilla. Mientras muchos pueblos aún vivían dispersos, los elamitas ya estructuraban una sociedad que manejaba impuestos, leyes y comercio. Era el preludio de lo que sería una larga tradición de centralización y cultura escrita en la región. Una tradición que ni los vientos del tiempo lograron borrar. La riqueza cultural no se limitaba a las piedras y las palabras. Esta región funcionaba como un centro de intercambio natural entre Oriente y Occidente. Por allí pasaron mercaderes, sacerdotes, soldados y espías, cada uno dejando su marca, su historia, su lengua. Es curioso notar cómo la meseta iraní, incluso antes de llamarse Irán, ya era una especie de mosaico de influencias. Pueblos se asentaban, otros pasaban, pero todos contribuían con un fragmento a este tapiz milenario. Así como en las rutas de la seda que surgirían siglos después, el flujo de ideas era constante. Claro que vivir allí también exigía fuerza. Los recursos eran disputados, las rutas vigiladas y el clima imponía respeto. Aún así, aquellos que lograban establecerse prosperaban. Y no era una prosperidad cualquiera. Hablamos de avances agrícolas, sistemas hidráulicos ingeniosos, rituales religiosos complejos. La tierra dura enseñaba lecciones valiosas. Quien sembraba con sabiduría cosechaba estabilidad. Y fue esa búsqueda de estabilidad la que empujó a los pueblos de la región a consolidar alianzas, a pensar más allá de su aldea. Un impulso sutil, pero poderoso. Es en este contexto que el espíritu iraní comienza a tomar forma. No como un nombre todavía, sino como una sensibilidad compartida entre montañas, valles y fronteras porosas. Era un espíritu forjado en la diversidad, en la resistencia y en la interacción constante entre culturas. No es de extrañar que siglos después, incluso bajo invasiones, conversiones y revoluciones, este espíritu seguiría vivo, como una llama encendida en un altar ancestral. Y es justamente en este ambiente que surgirían los indoeuropeos, trayendo nuevas lenguas, creencias y posibilidades. Allá por el año 1500 a.C., llegaron los pueblos indoiranios, como quien cruza un velo invisible y altera el rumbo de una historia ya en movimiento. No llegaron en multitud, ni impusieron una ruptura inmediata.
Su entrada fue como el lento goteo de un manantial, pero su presencia pronto se hizo notar, principalmente por el lenguaje que traían, una estructura gramatical que, de modo impresionante, guardaba similitudes con el latín, el griego e incluso el sánscrito. No era solo una lengua, era una visión del mundo que se esparcía por colinas y tribus. Entre estos grupos, dos nombres se destacaron con el tiempo: los medos y los persas. Hermanos lejanos, por así decirlo, compartían raíces, pero siguieron caminos distintos. Los medos se establecieron en el norte, donde los valles pedían firmeza y estrategia para sobrevivir. Por su parte, los persas se dirigieron más al sur, en busca de campos más abiertos y un mayor margen de movimiento. Eran como dos caras de la misma moneda, cada una desarrollando su identidad bajo el mismo cielo estrellado de la antigua Asia. Sus trayectorias, aunque paralelas, estaban destinadas a cruzarse con fuerza. Lo más curioso es que, a pesar de venir de fuera, los indoiranios no borraron lo que encontraron. Al contrario, absorbieron elementos, adaptaron rituales, aprendieron de los elamitas y otros pueblos antiguos de la región. Era una convivencia a veces tensa, pero también fructífera. De este encuentro nació el primer esbozo de lo que sería el mosaico étnico-cultural de Irán. La lengua se extendía, los mitos se mezclaban y las fronteras políticas comenzaban a adquirir contornos más claros. El tiempo, ese viejo escultor, se encargaba de pulir las aristas. La aparición de líderes carismáticos también desempeñó su papel en esta trama. Los clanes comenzaron a organizarse de forma más cohesiva, estableciendo jerarquías y valores propios. No se trataba solo de supervivencia, sino de propósito. Los medos, por ejemplo, desarrollaron estructuras tribales con rasgos de gobernanza que impresionarían incluso a los estadistas más exigentes de la antigüedad. Por su parte, los persas plantaban las semillas de un tipo peculiar de liderazgo, más flexible, que permitiría en el futuro alianzas duraderas. Ambos se estaban preparando, aún sin saberlo, para algo mucho más grande. Y así, a lo largo de los siglos, estas dos culturas fueron refinando su carácter, esculpiendo tradiciones y tejiendo alianzas locales. Como en un tablero silencioso, las piezas se posicionaban, la montaña miraba, el desierto observaba y el tiempo mantenía el compás. Cuando finalmente los medos decidieran construir un imperio y los persas surgieran con su audacia transformadora, el mundo antiguo sentiría el impacto de esta fusión de herencias, creencias y estrategias. Pero antes de eso, los medos darían un paso decisivo. Los medos no eran solo un pueblo aguerrido, eran estrategas natos. Mientras muchos todavía guerreaban por tierras y saqueos, ellos ya pensaban en alianzas duraderas, en tramas diplomáticas tejidas con precisión. Fue con este espíritu que se acercaron a los babilonios, en un acuerdo que cambiaría el mapa de la época. Juntos, sellaron la caída del temido imperio asirio, pero lo que los medos hicieron después fue aún más sorprendente. Se organizaron en algo que superaba una simple coalición de tribus. Allí nacía el embrión del primer imperio iraní. El secreto de los medos no estaba solo en la espada, sino en el modo en que distribuían el poder. Crearon un sistema de satrapías, divisiones administrativas que permitían al imperio funcionar con cierta autonomía en cada región. Era como si cada parte tuviera voz, pero sin olvidar quién mandaba. Esta descentralización controlada permitiría una gobernanza más eficaz, respetando las particularidades locales. No se veía algo así con frecuencia en aquel tiempo. Ni siquiera los poderosos egipcios tenían una estructura tan flexible. Este modelo influiría profundamente en lo que vendría después. Cuando los persas asumieran el protagonismo, mucho de lo que aplicarían en su vasto imperio ya había sido probado por los medos. La semilla ya estaba plantada, solo faltaba que alguien la regara con ambición y sabiduría. Pero los méritos de los medos no se limitan a la administración. También dieron pasos importantes en la definición de una identidad política iraní, aunque incipiente. Al pensar el territorio como algo más que un simple dominio militar, abrieron caminos para una noción de unidad cultural. Es curioso cómo, aún sin dejar registros abundantes como los persas, los medos influyeron profundamente en quienes vinieron después. Su legado es uno de esos que se esconde en las estructuras invisibles, en el modo de gobernar, de aliarse
de construir respeto entre pueblos distintos. Sabían que, para mantener un imperio se necesitaba más que soldados, se necesitaba generar pertenencia. Así, los medos enseñaron una lección que resonaría hasta los días de Alejandro. Gobernar con inteligencia es a menudo más eficaz que conquistar con violencia, pero fue justamente esa inteligencia la que, al crear estabilidad, también preparó el terreno para algo aún más grande. Pues en el sur, entre tribus que observaban atentamente los movimientos del norte, surgía una figura capaz de transformarlo todo. Un nombre que haría historia, no solo como rey, sino como arquitecto de un nuevo orden. Ciro el Grande, hijo de la fusión entre medos y persas, heredero de las estrategias y la visión que los medos habían dejado como testamento. Ciro no apareció como un trueno en un cielo despejado. Llegó como la brisa que antecede a la tormenta. Hijo de un matrimonio entre persas y medos, llevaba en la sangre la unión de dos mundos. Al asumir el trono, no se contentó con mantener lo que había heredado. Su mirada iba más allá de las montañas y desiertos. Entendía que el poder duradero no nacía solo de la fuerza bruta, sino de la capacidad de transformar enemigos en aliados y súbditos en socios. Y fue exactamente eso lo que comenzó a hacer, paso a paso, provincia a provincia. Su método era inédito para la época. En lugar de destruir a los vencidos, los escuchaba, permitiendo que cada pueblo mantuviera sus dioses, costumbres y tradiciones. Ciro transformaba la conquista en colaboración, una estrategia fina que confundía a los enemigos y encantaba a los pueblos. Cuando entró en Babilonia, por ejemplo, no profanó templos ni saqueó la ciudad. Restauró cultos antiguos y liberó a prisioneros. Un gesto así no era común. Esto no solo consolidó su poder, sino que también plantó raíces profundas de lealtad entre los conquistados. Esta política de respeto se convirtió en su sello. El imperio persa que surgía allí no era un conglomerado de dominios tomados a la fuerza, sino una estructura que permitía a los pueblos prosperar dentro de sus propios moldes. Algo raro, incluso para los estándares modernos de imperio. Era como si cada piedra conquistada fuera, al mismo tiempo, preservada y renovada. La base de este pensamiento estaba en el reconocimiento de que la diversidad no es debilidad, es fuerza, si se conduce bien. Y Ciro conducía como un maestro de ceremonias silencioso. Los registros de este periodo no lo describen solo como rey, sino como legislador, reformador, casi un libertador. Sus hazañas atravesaron fronteras y siglos. Alejandro, siglos después, se detendría ante su tumba en Pasargada en señal de reverencia. No es poca cosa. La revolución que Ciro lideró fue silenciosa, pero definitiva. Mostró al mundo antiguo que un imperio también puede construirse con cimientos de respeto y visión a largo plazo. Una idea audaz, que pocos intentaron repetir con tanto éxito. Pero la obra de Ciro aún era un borrador. Su imperio crecía, sí, pero necesitaba estructura, piernas firmes para caminar con estabilidad. Fue entonces cuando un nuevo nombre se alzó, como quien entiende que conquistar es solo el comienzo. Administrar es el verdadero arte, y fue ese arte el que Darío I llevaría a la perfección. Cuando Darío I asumió el trono, no heredó solo un imperio vasto, heredó también los desafíos de mantenerlo cohesionado. Ciro había dejado un legado de respeto y expansión, pero faltaba método, organización, previsibilidad, y fue ahí donde Darío brilló. Sin mucho alarde, comenzó a transformar la administración persa en algo inédito, un modelo tan eficiente que incluso siglos después todavía inspiraría a otros imperios. Ya no se trataba solo de mandar, se trataba de comprender los ritmos diversos de un territorio que se extendía desde Egipto hasta la India. Una de sus primeras medidas fue perfeccionar las satrapías. Cada región pasó a tener un sátrapa responsable de administrar, recaudar tributos y mantener el orden, pero siempre con la supervisión del rey. Para evitar abusos, creó inspectores que viajaban por el imperio como los ojos y oídos del rey. Una red de control sutil pero eficaz. Esto permitía que la centralización conviviera con la autonomía regional, sin renunciar a la autoridad real. Una estructura de este tipo, entre confianza y vigilancia, exigía un equilibrio que pocos líderes supieron manejar. Darío también organizó el sistema tributario. Ahora, cada satrapía sabía exactamente cuánto debía pagar al imperio, con base en su producción y riqueza.
No había espacio para la improvisación ni para cobros arbitrarios. Esta previsibilidad fortalecía el comercio, impulsaba la agricultura e incentivaba alianzas. Era una forma inteligente de asegurar la lealtad. Cuando las reglas son claras, hasta los adversarios más antiguos logran adaptarse. Y más aún, este sistema mantenía las arcas llenas sin depender de saqueos o guerras constantes. Pero quizás la joya de la corona de Darío fue su red de comunicaciones. Estableció un camino real que conectaba Susa con Sardes, con estaciones de correo a lo largo del trayecto. Caballos y mensajeros podían recorrer distancias inmensas en pocos días. Esto permitía al rey estar presente incluso a distancia, tomar decisiones rápidas y contener rebeliones antes de que cobraran fuerza. El imperio ganaba, así, una columna vertebral firme, por donde circulaban órdenes, tributos, ideas e incluso costumbres. Un imperio que se comunicaba era un imperio que respiraba. Para coronar todo esto, Darío mandó construir Persépolis, no solo una ciudad, sino un símbolo. Sus altísimas columnas, sus detallados relieves y sus inscripciones multilingües decían más que las palabras. Aquí estaba la grandeza persa en piedra viva. Era un espacio donde representantes de todos los pueblos del imperio podían reunirse, dialogar, celebrar, un reflejo fiel de la diversidad imperial. Y justamente porque esta diversidad era su fuerza, Darío comprendía que también exigiría atención constante, pues mientras él administraba con precisión, al oeste soplaban vientos inquietos. Todo marchaba con orden en el imperio, hasta que los griegos, inquietos como siempre, comenzaron a mover las piezas del tablero. Las ciudades-estado de la Hélade, orgullosas de su independencia, no veían con buenos ojos la larga sombra persa proyectándose sobre el mar Egeo. La tensión comenzó con pequeñas chispas, revueltas fomentadas, en especial en Jonia, donde ciudades griegas bajo dominio persa empezaron a rebelarse con apoyo de Atenas. Lo que parecía solo una molestia regional, pronto se transformaría en una guerra que dejaría marcas profundas. Darío, movido por la lógica del imperio, decidió responder. La primera expedición persa contra los griegos fue ambiciosa, pero no terminó como se esperaba. La batalla de Maratón en 490 a.C. mostró al mundo que el coraje de los hoplitas podía contener incluso a los ejércitos más numerosos. No fue solo una derrota militar, fue un golpe simbólico. El rey de reyes, acostumbrado a controlar vastas tierras, encontró una resistencia férrea en un territorio minúsculo. Y donde un rey duda, nuevos vientos suelen soplar con más fuerza. Fue el hijo de Darío, Jerjes, quien intentó resolver la cuestión de una vez por todas. En 480 a.C., marchó con una fuerza colosal para subyugar a los griegos. El episodio de las Termópilas, con los 300 espartanos, se convirtió en leyenda, pero lo que pocos recuerdan es que los persas también ganaron varias batallas importantes. Aún así, la marea cambió en Salamina. La flota persa fue aplastada y la confianza del imperio comenzó a flaquear. A partir de ahí no solo se perdió la costa griega, también se perdió el aura de invencibilidad que rodeaba a la casa real. El imperio continuó siendo inmenso, pero por dentro, las grietas comenzaron a multiplicarse. Guerras internas, disputas de sucesión y una administración cada vez más pesada minaban el vigor que otrora movía a los reyes. Muchos pueblos pasaron a obedecer más por conveniencia que por lealtad. Era el tipo de desgaste que no se veía a primera vista, pero que se acumulaba como polvo en los pasillos de mármol de Persépolis. Y cuando el espíritu del imperio vacila, incluso los pilares más antiguos pueden ceder. Y fue así, en este escenario de grandeza debilitada, que surgió un joven rey del oeste, con ambiciones tan vastas como el propio imperio persa. Alejandro de Macedonia no solo invadiría las tierras de Darío III, sino que las absorbería, apropiándose de sus símbolos, de sus rutas e incluso de su cultura. Un nuevo ciclo se iniciaba, pero la llama persa, aunque sofocada, jamás sería extinguida. Todavía había un pueblo en el este que no se doblegaría tan fácilmente. Cuando los seleucidas, herederos griegos de Alejandro, comenzaron a perder el control sobre los territorios iranios, fue de los confines orientales de donde surgió una nueva fuerza, los partos. De origen nómada, sabían cómo moverse sin dejar rastro, cómo atacar sin ser capturados. Tomaron el poder poco a poco,
sin grandes proclamas, pero con precisión estratégica. Y cuando se afianzaron, no solo revivieron la dignidad persa, sino que también se enfrentaron al mayor imperio de la época, Roma. Un desafío digno de reyes antiguos. Los partos no buscaban replicar los modelos griegos o romanos. Preferían la ligereza de una monarquía descentralizada, en la que los clanes aristocráticos tenían gran autonomía. La corte parta era un mosaico de alianzas tribales, donde el rey reinaba, pero negociaba. Esta estructura flexible confundía a los romanos, acostumbrados a la centralización. Esperaban encontrar palacios fijos y rutas predecibles, pero los partos, con sus tiendas móviles y jinetes veloces, escapaban a la lógica imperial occidental. Esto los convertía en un enemigo formidable y, sobre todo, impredecible. En el campo de batalla, su mayor arma era la movilidad, la famosa maniobra del disparo parto, en la que los arqueros fingían retirarse y, montados a caballo, disparaban flechas hacia atrás con una precisión mortal, se convirtió en un símbolo de su astucia. En la batalla de Carras, en 53 a.C., este método devastó a las legiones de Craso, uno de los hombres más poderosos de Roma. Fue un shock brutal. La cabeza de Craso fue enviada como trofeo, y Roma, por primera vez, sintió que Oriente no solo era exótico, era peligroso. Los partos habían dejado claro que el imperio no estaba en venta. La resistencia parta no era solo militar, era también cultural. Rechazaron muchas de las imposiciones helenísticas y recuperaron antiguas tradiciones persas. Sus reyes, aunque adoptaron algunos rasgos griegos, insistían en usar nombres y títulos zoroastrianos. Valoraban la lengua, los ritos y los símbolos que conectaban el presente con la memoria de los aqueménidas. Era una forma de decir, seguimos siendo herederos de Ciro. Esta persistencia identitaria, aunque sutil, mantenía viva una llama ancestral, incluso ante las tempestades romanas. Pero el tiempo corría, y como todo imperio descentralizado, los partos también enfrentarían su dosis de inestabilidad interna. Conflictos sucesorios y rivalidades entre nobles comenzaron a minar la unidad, y en medio de este ambiente, un nuevo poder surgiría con fuerza y disciplina: los sasánidas. Ellos no solo darían continuidad al orgullo persa, sino que lo refinarían a un nivel nunca antes visto. Los sasánidas no llegaron por casualidad, fueron una respuesta clara a la fragmentación de los partos. Vinieron con mano firme y un propósito elevado. Ardacher I, su fundador, derrotó al último rey parto y declaró el nacimiento de una nueva dinastía, prometiendo restaurar la gloria de Ciro y Darío. Pero no era solo una reanudación militar, era también espiritual, intelectual y administrativa. Los sasánidas no querían solo revivir el pasado, querían elevarlo, y lo hicieron con una sofisticación que hasta los romanos reconocerían con admiración y temor. A diferencia de la descentralización de los partos, los sasánidas instituyeron una teocracia robusta, anclada en el zoroastrismo. El rey era visto como el representante directo de lo sagrado en la tierra. El fuego eterno en los templos zoroastrianos no era solo un símbolo, era un recordatorio constante de pureza, orden y continuidad. Esta fusión entre fe y poder político daba estabilidad al imperio, pero también exigía disciplina. Todo giraba en torno a un orden cósmico que debía ser preservado, en la corte, en las leyes e incluso en la forma de vestir. La administración también cobró nuevo aliento. Crearon un sistema burocrático eficiente, basado en el mérito y el saber. Instituciones como Gundes Shapur florecieron como centros de conocimiento, atrayendo a médicos, astrónomos, filósofos, una mezcla de saberes griegos, indios y persas. El imperio se convirtió no solo en una potencia militar, sino también en un polo cultural. Era posible caminar por Ctesifonte y escuchar discusiones sobre medicina, metafísica y matemáticas, mientras los mercados pulsaban con especias e ideas. Era una civilización en pleno refinamiento. En el campo de las artes, dejaron un legado impresionante. Palacios monumentales, relieves detallados, monedas con representaciones meticulosas de los reyes. Era el orgullo persa, esculpido en piedra y metal. Los sasánidas no escondían su poder, lo ostentaban con elegancia. Y no se limitaban a proteger su cultura, también la exportaban.
Su influencia atravesó fronteras, llegando hasta China por la ruta de la seda y moldeando el imaginario bizantino sobre Oriente. Incluso sus enemigos copiaban sus atuendos y estilos arquitectónicos, pero ni siquiera este esplendor resistiría al tiempo sin embates. El imperio sasánida, en su recta final, enfrentó conflictos constantes con Bizancio y crisis internas. Cuando los ejércitos árabes llegaron, portando no solo armas, sino también una nueva fe, el choque fue devastador. Y aunque el imperio sucumbió militarmente, algo mucho más profundo nacería de las cenizas. La fusión entre el alma persa y el Islam, dando inicio a una nueva fase de la identidad iraní. Cuando los ejércitos árabes avanzaron sobre la Persia sasánida, parecía el fin de una era. Pero como tantas veces antes, la identidad iraní eligió transformarse en lugar de desaparecer. La islamización, iniciada en el siglo VII, fue profunda, sí, pero no uniforme. El zoroastrismo perdió espacio, los templos se silenciaron y la lengua árabe se volvió dominante en los círculos del poder. Sin embargo, bajo la superficie, las raíces persas se movían como aguas subterráneas, buscando nuevos caminos para emerger, y emergerían con una fuerza sorprendente. La conversión al Islam no borró la cultura anterior, al contrario, la incorporó. Filósofos, médicos y poetas persas se adaptaron al nuevo paradigma, llevando con ellos saberes milenarios. Avicena, por ejemplo, combinó a Aristóteles, Galeno y tradiciones persas en obras que moldearon el pensamiento islámico durante siglos. Al-Biruni, otro gigante, navegó entre la astronomía, la historia y la religión con una visión universal que reflejaba la antigua Gund de Shapur. Estos nombres no solo sobrevivieron a la transición, se convirtieron en pilares de lo que se llamaría el Islam clásico. La lengua persa, que podría haberse extinguido, renació en una nueva forma. Bajo los califatos, principalmente los abasíes, los iraníes encontraron maneras de preservar su expresión. El persa medio dio paso al nuevo persa, ahora con escritura árabe, pero con el alma intacta. Fue con esta lengua que florecieron poetas como Ferdowsi, quien al componer el Shahnameh revivió las epopeyas antiguas con un ropaje islámico. Una hazaña que mostró al mundo que el alma de un pueblo no muere con la caída de un trono, simplemente cambia de atuendo. La propia visión del Islam, dentro del mundo persa, fue adquiriendo matices locales. Místicos como Rumi y teólogos como Al-Ghazali exploraron los límites de la ortodoxia, guiados por una sensibilidad espiritual que remitía, en muchos aspectos, a los antiguos ritos de purificación zoroastrianos. La mezquita, en este contexto, no anulaba el templo de fuego, solo lo incorporaba en nuevos símbolos. Irán se convertía, entonces, en un lugar de síntesis, donde el cielo islámico y el suelo persa dialogaban en silencio. Y de esta fusión surgiría algo aún más audaz, una identidad no solo musulmana, sino profundamente iraní, moldeada a lo largo de los siglos. Cuando los safávidas erigieran su nuevo orden, no estarían empezando de cero, estarían, en realidad, reivindicando una herencia milenaria que había sobrevivido a las espadas, a los dogmas y al olvido. Una herencia que había elegido vivir a través de la adaptación. Los safávidas no solo fundaron una dinastía, redefinieron el propio concepto de Irán. Cuando tomaron el poder en el siglo XVI, el territorio había sido un escenario de disputas entre dinastías turcomanas, señores locales y el Imperio Otomano. Pero los safávidas tenían algo diferente, una doctrina clara, un símbolo unificador y una visión de Estado. Eligieron el Islam chiita como religión oficial, rompiendo definitivamente con el mundo sunita que los rodeaba. Fue una decisión arriesgada, pero profundamente estratégica, y fue ahí donde nació el Irán que conocemos. Adoptar el chiismo significaba crear una identidad distinta, casi en oposición al califato sunita otomano. La religión se convirtió, más que nunca, en un instrumento político. Los safávidas promovieron la figura del imán como guía espiritual y legitimaron el poder real como parte de una misión sagrada. Con esto, no solo consolidaron su autoridad, sino que también plantaron un sentido de pertenencia entre la población. Era el chiismo como escudo y espejo, defensa contra el exterior, afirmación en el interior. El pueblo dejaba de ser solo súbdito para convertirse en guardián de una fe común.
Este proceso no se dio sin resistencia. Muchos iraníes eran sunitas o seguidores de tradiciones locales. Para consolidar el nuevo credo, los safávidas recurrieron a teólogos, escuelas religiosas e incluso a la coerción. Pero también crearon centros de estudio, incentivaron la producción intelectual y patrocinaron las artes con vigor. Ciudades como Isfahán florecieron con mezquitas, jardines, puentes y mercados que reflejaban la grandiosidad persa. No era solo un cambio espiritual, era una reconstrucción estética y política. Irán se convertía, a los ojos del mundo, en un centro de esplendor y singularidad. La cultura persa, a su vez, adquiría nuevos contornos dentro de este nuevo paradigma. La poesía de Hafez era reinterpretada, la filosofía ganaba matices místicos y los rituales chiítas moldeaban el calendario nacional. Irán por fin se presentaba como algo más que una tierra. Era una idea, una civilización. Y el pueblo, forjado entre guerras y revoluciones, ahora encontraba en el chiismo una continuidad con el pasado imperial. No se trataba solo de religión, sino de memoria, la misma que había atravesado la caída de los sasánidas y la llegada de los árabes. Pero incluso con este fortalecimiento, el nombre Irán todavía era poco usado en los palacios extranjeros. Fuera de sus fronteras, el país seguía siendo conocido como Persia, una dualidad que duraría siglos, hasta que con la llegada del siglo XX, una decisión política cambiaría la forma en que el mundo se referiría a este territorio ancestral. Durante siglos, el mundo conoció esta tierra milenaria como Persia. Era el nombre usado por griegos, romanos y europeos, resonando desde las páginas de Heródoto hasta los salones de las cortes renacentistas. Pero para los propios habitantes de aquella tierra, la palabra siempre fue otra: Irán. Desde tiempos antiguos, este término circulaba en los textos sagrados y en las tradiciones populares, refiriéndose a la tierra de los arios, herederos de un linaje mítico y guerrero. Así, coexistían dos nombres, uno orientado al exterior, otro guardado en el corazón del pueblo. Fue solo en 1935 que el dilema llegó a su fin. Reza Shah Pahlavi, en un gesto de modernización y afirmación nacional, determinó que el nombre oficial del país, en todas las comunicaciones internacionales, pasaría a ser Irán. No era solo un cambio lingüístico, era un reposicionamiento, un llamado a los orígenes, pero con la mirada en el futuro. El país quería ser reconocido por lo que era por dentro, no solo por lo que los demás decían que era, como un guerrero que retoma su verdadero nombre tras años bajo un manto extranjero. La decisión generó reacciones diversas. Para muchos occidentales, Irán sonaba extraño, como si algo antiguo estuviera siendo borrado. Pero para los iraníes, fue un regreso. Aún así, Persia continuó viva en los imaginarios, en el arte, en los libros. Era como si dos espíritus caminaran juntos, uno evocando el esplendor de los aqueménidas, otro apuntando a la continuidad histórica. No hubo una ruptura total, hubo una costura, un intento de alinear la identidad política con el alma cultural. Curiosamente, el cambio de nombre ocurrió en un momento en que el país buscaba proyectarse como moderno, reformista y soberano. Reza Shah quería ferrocarriles, universidades y códigos civiles, pero también quería raíces profundas. Irán era, en ese contexto, un recordatorio de que no se trataba de un estado inventado, sino de una civilización ancestral. Era una forma de afirmar: somos antiguos, pero no anticuados. Llevamos eras dentro del pecho, pero no le tememos al porvenir. Y así, la historia seguía su curso, mezclando pasados y futuros, nombres y símbolos. Pues más importante que la palabra usada era la esencia que portaba. Y esa esencia, resiliente, múltiple, profunda, continuaría transformándose en las décadas siguientes. Al final, ¿qué es un nombre frente a una identidad en constante mutación? Irán nunca fue una sola cosa. Desde tiempos antiguos, el país ha vivido en la encrucijada de culturas, religiones, imperios y revoluciones. Esta complejidad no lo debilitó, al contrario, lo forjó como una entidad única. Basta con observar. El fuego eterno de Zaratustra
todavía arde en templos silenciosos, incluso bajo la sombra de la media luna islámica. Los versos de Hafez aún resuenan entre cúpulas y jardines, lado a lado con los discursos encendidos de líderes contemporáneos. Es como si Irán fuera un tapiz donde cada hilo carga una era entera. Esta identidad múltiple no es fruto de la indecisión, es una elección histórica. En lugar de borrar lo que vino antes, Irán acumuló capas. La espada de los aqueménidas, la sabiduría de los sasánidas, la fe de los safávidas y la modernidad de los pahlavíes. Todo esto compone un mismo cuerpo. Por eso el país puede mirarse a sí mismo con orgullo, incluso cuando atraviesa crisis. Sabe que ya fue imperio, ya fue conquistado, ya fue cuna de poesía y campo de batalla. Y todo eso lo preparó para seguir reinventándose. Las tensiones internas, los choques entre tradición y cambio, son parte de este proceso. En ningún momento de la historia Irán fue homogéneo, ni en fe, ni en política, ni en cultura. Pero siempre buscó una síntesis. Cuando no era posible armonizar, aprendía a convivir. Y esta habilidad de absorber, filtrar y renacer hace que su identidad resista al tiempo, a los imperios extranjeros y a las revoluciones internas. Es una identidad en flujo, pero con raíces profundas. Como un río que cambia de curso, pero nunca deja de correr. Eso es lo que fascina y desafía a quien intenta entender Irán. No se trata de un país encerrado en un pasado glorioso, ni de una nación rehén de su presente. Se trata de una civilización viva, que negocia con la historia en cada generación. Con cada cambio de nombre, de frontera, de gobierno, algo se pierde, pero algo nuevo también nace. Es una danza con el tiempo, donde tradición y transformación van de la mano, sin que una anule a la otra. Raro es el lugar en el mundo con tal continuidad y reinvención, y es en esta paradoja donde reside la fuerza iraní: ser milenario y actual, sagrado y político, poético y pragmático. Irán no es una estatua ni un libro cerrado, es una narrativa en movimiento, una identidad que, en lugar de buscar la pureza, celebra la mezcla, y que por eso mismo continúa desafiando definiciones e inspirando a aquellos que saben que la historia nunca termina. Hoy, lo que llamamos Irán no es solo un país, es la memoria viva de todo lo que ya fue. La gloria de Ciro, la astucia de los partos, la erudición de los sasánidas, el alma mística del Islam, nada se perdió. Todo fue absorbido, refinado, cocido con firmeza a lo largo de los siglos. El cambio de nombre fue solo la superficie. Lo que realmente importa es que, mientras tantas civilizaciones se hundieron en el olvido, el espíritu persa eligió sobrevivir a través de la transformación. Y más, eligió moldear el tiempo, no ser moldeado por él. El Irán de hoy es, al mismo tiempo, heredero y creador. Es Persépolis e Isfahán, es fuego y media luna, es poesía y revolución. Una civilización que se niega a caber en una sola definición, porque sabe que su fuerza reside precisamente en la síntesis de todo lo que ha vivido. Y ahora, después de conocer este viaje de 3 milenios, te pregunto, ¿cuántas veces en tu propia vida has cambiado de nombre sin cambiar de esencia? ¿Cuántas identidades te has puesto para, en el fondo, seguir siendo tú? Si quieres seguir explorando estas historias ocultas en las entrelíneas del tiempo, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque esta fue solo la primera de muchas verdades que la historia aún tiene por revelar.